Bueno, bienvenidos nuevamente a la cátedra de Principios y Estructura de la Economía. En esta reunión vamos a desarrollar los temas que corresponden a la unidad 1 del programa, la cual se titula La economía, problemas y principios de análisis. Un aviso importante antes de seguir. Este material, si bien está basado en la bibliografía obligatoria, el mismo no reemplaza a dicha bibliografía. Es más, se recomienda encarecidamente que estudien de la bibliografía que está en el programa y utilicen este material como material de apoyo adicional. Bueno, en la clase de hoy vamos a desarrollar estos puntos que ustedes pueden ver acá. Vamos a dejar de lado el punto número 6, el cual queda para que ustedes lo vean de manera individual. ¿Ah? Entonces vamos a empezar con el objeto de estudio de la economía, que es lo que es el método científico, la pregunta de si la economía es o no una ciencia, la relación entre la economía y la ética, y la distinción entre lo que se conoce como microeconomía y macroeconomía. Bueno, entonces comencemos con el punto número 1, el objeto de estudio de la economía. La economía se ocupa de un aspecto particular de la realidad social, es decir, de la interacción entre los seres humanos, y ese aspecto, como puede sonar obvio, es el aspecto económico. Y lo entendemos por el aspecto económico de la realidad social, bueno, el comportamiento de los individuos en cuanto al uso de recursos escasos, esta palabra es muy importante para la economía, para satisfacer necesidades ilimitadas. Es esta relación entre escasez de recursos y necesidades ilimitadas la que justifican la existencia de la ciencia económica, como vamos a ver dentro de un rato. Pero primero empecemos a dar algunas definiciones. ¿Qué entendemos por recursos? Bueno, lo primero entendemos por recursos son aquellos que están disponibles o pueden ser utilizables. Por ejemplo, un recurso exista, pero cuyo precio, por ejemplo, sea demasiado elevado para utilizarlo, deja de ser un recurso. El caso típico son los recursos no renovables, como el petróleo, el gas y el carbón, y si bien están disponibles, los costos para su explotación los vuelven no rentables y por lo tanto no son considerados recursos. Dentro de los recursos, la distinción más tradicional que se hace es el recurso tierra, el recurso trabajo, o sea, las horas hombre de la población está en condiciones de trabajar. El recurso capital, donde se suele hacer una distinción entre el recurso de capital humano y de capital físico. Por este segundo, tenemos las maquinarias, por ejemplo, la computadora que yo ahora estoy utilizando para hablarles a ustedes y ustedes para escucharme a mí, los edificios de las fábricas, las rutas, las generadoras de energía eléctrica, etc. Mientras que por capital humano se suele referir a la acumulación del conocimiento en una determinada sociedad posee en un momento del tiempo y que le permite, haciendo uso de ese conocimiento, facilitar la producción de bienes y servicios. Y luego tenemos los recursos no renovables, como están señalados ahí, el caso del gas, del petróleo y del carbón, donde la clave de estos recursos es las dos palabras no renovables, ya que los mismos se agotan con el uso. Es decir, si yo uso un barril de petróleo para producir nafta, ese barril de petróleo no puede volver a ser utilizado. En cambio, las horas hombre del factor trabajo, la usamos hoy, la usamos mañana, volvemos a usarlo pasado
mañana. ¿Ah? Volvamos a lo que dijimos al principio. La escasez y las necesidades. ¿Qué lo entendemos por escasez? Bueno, escasez es el deseo de adquirir algo en una mayor cantidad a lo disponible. Por eso algo es escaso. Si yo pudiera adquirir todo lo que quiero, ese bien o servicio no sería escaso. Pero los bienes y servicios de los que disponemos, los recursos para producir esos bienes y servicios, el conocimiento que tenemos para producir los bienes y servicios, nos limita la cantidad que tenemos disponible respecto a lo que quisiéramos consumir o utilizar. Y las necesidades, por otro lado, son ilimitadas en número, son concurrentes. El hecho de que tengamos una necesidad de un determinado tipo no implica que no tengamos necesidades de otro tipo, o sea, todas suceden simultáneamente, o por lo menos la mayoría de ellas. Tenemos capacidad limitada para satisfacerlas, y en muchos casos las necesidades van una de la mano de la otra. Por ejemplo, no sé, por ejemplo el caso de la necesidad de salir a comer afuera. Salir a comer afuera implica también necesidad para tener medio de transporte, ya sea público o propio. Por lo tanto, el deseo de consumir comida en un restaurante va asociado con la necesidad de trasladarnos hasta ese restaurante. Y es esa escasez que nos impide satisfacer las necesidades que, como dijimos, son ilimitadas, lo que genera la distinción entre dos tipos de bienes. Los bienes económicos versus los bienes libres. Empecemos primero por definir lo que es un bien, o de forma más genérica, tanto un bien como un servicio. Un bien o servicio es toda cosa apta para satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, la ropa, la comida, un viaje de vacaciones, un viaje en avión por trabajo, etc. Todas aquellas cosas que no están disponibles no son bienes. De nuevo, por ejemplo, las reservas de petróleo, por el motivo que sea, no tenemos la tecnología adecuada, los insumos son muy caros, el precio al cual podemos vender el petróleo es muy bajo, no lo hacen rentable. Y por lo tanto, transitoriamente, esos no son bienes o servicios, ya que los mismos no están disponibles para satisfacer las necesidades que tenemos. Ahora bien, entre estos bienes y servicios, se suele distinguir entre un bien económico, que es cuando la cantidad disponible no alcanza para satisfacer las necesidades, y por lo tanto tiene que haber un mecanismo para racionar la demanda. Tiene que haber algún mecanismo por el cual algunas personas puedan adquirir el bien y otros no. Bueno, ese mecanismo es el mercado. A través de dichos bienes tienen un precio positivo. Y cuando un bien o servicio tiene un precio positivo, algunos de nosotros decidiremos no adquirir el bien porque consideramos el precio es demasiado alto para la utilidad que ese bien nos otorga. Otros considerarán que el precio no es lo suficientemente alto y por lo tanto lo querrán comprar. Y de esa manera, una oferta es limitada para una demanda que a priori es ilimitada, logramos tener un mecanismo para que aquellos que quieran adquirir el bien al precio prevaleciente lo puedan hacer. Como contraposición a los bienes económicos, tenemos los bienes libres. Estos bienes, por definición, están disponibles en una cantidad mayor a la que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Y por lo tanto, estos bienes tienen un precio cero. No pueden ser comercializados, ya que si de un bien sobra más de lo que es necesario, nadie querrá pagar un precio positivo por el mismo. El ejemplo típico que encuentran en la mayoría de los libros de texto de economía es el aire para respirar. No solamente está disponible en mayor cantidad de la necesaria, por ahora, vamos a ver cómo evoluciona la contaminación ambiental,
sino que además no existen todavía mecanismos para impedir que una persona utilice ese aire. Entonces, ¿a qué se dedica la economía? ¿Cuál es el objetivo de la economía? Bueno, en sus principios, y todavía sigue siendo válido más allá de la sofisticación que la economía ha alcanzado, la economía busca responder a 3 preguntas básicas. Y estas son, ¿qué producir? Y cuando decidimos qué vamos a producir, estamos decidiendo cómo asignamos los recursos productivos. Si decidimos producir más alimentos que textiles, quiere decir el trabajo y el capital va a ir en mayor medida a la producción de los alimentos, a la producción de textiles. La segunda cuestión es cómo producir. Teniendo en cuenta que las necesidades son mayores a lo disponible, tenemos que tratar de ser lo más eficiente posible. Es decir, con lo que tenemos, producir la mayor cantidad que podamos. Y esto implica hacer un uso eficiente de los recursos. Y el tercer tema es, ¿para quién lo producimos? Es decir, una vez que los bienes están producidos, ¿quiénes son aquellos que los van a consumir? Y esto es lo que se conoce como, en economía, como la teoría de la distribución. Por una cuestión de tiempo, en este curso nos vamos a dedicar con mayor énfasis a los puntos 1 y 2, y si tenemos tiempo suficiente, algo hablaremos del punto número 3. Ahora bien, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Ahora bien, ¿cómo la economía responde a esas 3 preguntas? Bueno, para responder a esas 3 preguntas,